Un accidente de avión, un homofóbico y un gay varados juntos en una isla desierta. Un amor que nace del odio, la necesidad y la desesperación mutua. Nuniu es guapo, rico y muy hétero. Está casado con una mujer hermosa, hablando abiertamente sobre su disgusto por las personas homosexuales. No se avergüenza de su opinión, mientras observa a la pareja homosexual con la que él y su esposa comparten un vuelo. Sí, Panich es guapo, rico y abiertamente gay. No está impresionado con el idiota intolerante al otro lado del pasillo. No importa lo agradable que sea a la vista. Para su sorpresa y horror, son los únicos que sobreviven cuando el avión estrella, varados en una isla desierta, sin esperanza de ser rescatados, y nadie más que el otro para su supervivencia. A medida que los días se convierten en meses, pueden el desdén, la antipatía y un deseo que no entienden y no pueden resistir convertirse en una conexión o algo más. Deja de mirarlos, cariño. Estás siendo terriblemente grosero. Nuniu apartó la mirada de la pareja gay y miró a su esposa. Yiga lo miraba con el ceño fruncido. La desaprobación era evidente en su rostro amable. Nuniu frunció el ceño. Lo que es de mala educación es que prácticamente se están besando frente a nosotros, sisió. Es un lugar público. Ya es bastante malo que tengamos que sentarnos junto a esas personas durante horas, pero no necesitamos mirar eso, esa indecencia. Yiga rió entre dientes y le dio unas palmaditas en el brazo. ¿Indecencia? Suenas como una dama victoriana, de algún drama de época de la BBC. Es el siglo XXI, Niu. Déjalo ser. Nuniu miró a su esposa, molesto porque ella no compartía su enfado. Su mirada regresó a la pareja con la que compartían la cabina de primera clase y volvió a fruncir el ceño. El hombre mayor, el de cabello oscuro y ojos color chocolate, estaba reclinando en su asiento. Su postura era perezosa e indulgente. Los dos botones superiores de su camisa estaban desabrochados, revelando un indicio de su pecho musculoso. El otro chico, un pelirrojo, estaba prácticamente a su costado. Nuniu no podía ver su mano izquierda, pero estaba bastante seguro de que estaba debajo de la camisa del hombre de cabello oscuro. Era absolutamente repugnante. «Deja de mirarlos, Nuniu», susurró Yiga exasperada. Nuniu apenas la escuchó. Su mirada siguió a ambos hombres, sobre sus abdominales, hasta su cinturón. «No puedo creerlo», dijo Nuniu, mirando hacia arriba. Los ojos marrones se cruzaron con los suyos. Su dueño arqueó las cejas y lo miró fijamente. Nuniu le regresó la mirada, con un rostro cálido. Se sintió avergonzado, como si fuera él quien hubiera sido sorprendido comportándose descaradamente en un lugar público. «Tom, muévete a tu propio asiento», dijo el hombre, empujando al peligroso nuevamente. «No queremos ofender la sensibilidad de nadie». El pelirrojo, aparentemente Tom, se quejó. «Vamos, sí, simplemente ignora al fanático ese», se quejó, besándolo otra vez. «Nos ha estado mirando desde el aeropuerto». Sí miró a Nuniu. «Lo sé». Nuniu, sonrojándose, apartó la mirada y miró las nubes fuera de la ventana. Yiga se aclaró la garganta. «Pido disculpas por mi esposo», dijo. Nuniu no quiso ofender a nadie. «Estoy seguro de que no», dijo Sí, su voz muy seca. «No, de verdad», dijo Yiga. «No es intolerante. Mi hermano también es gay y Nuniu se lleva muy bien con él». Nuniu sonrió un poco, sintiendo una oleada de cariño. Yiga siempre fue la pacificadora, pero eso era una exageración, incluso para sus estándares. Se llevaba bien con su cuñado, Lian Wan.
Si por llevarse bien uno quería decir que se toleraban por el bien de la empresa y por el bien de Yiga. Apenas se hablaban, si no se trataba de One Enterprise, y Nunio hablaba aún menos con el marido de Lian. No podía soportarlos, y no tenía nada que ver con su intolerancia. Simplemente le habían robado todo por lo que había trabajado desde que tenía 20 años. Nunio, con un suspiro, reclinó su asiento, cerró los ojos y trató de conciliar el sueño. El sueño lo ayudaría a pasar el largo vuelo de Tahití de regreso a América, y tenía el beneficio adicional de evitar que tuviera que mirar a esas personas durante horas. Había sido una semana relajante, solo ellos dos en la cabaña junto a la playa en la que se alojaban, pero ahora se sentía tan molesto y tenso que dudaba que pudiera conciliar el sueño. Debió de haberlo logrado, porque lo siguiente que supo fue que se despertó sobresaltado por una violenta sacudida. Por un momento, Nunio estuvo desorientado, sin saber dónde estaba y qué estaba pasando. Correcto, el avión. El avión se estremeció una y otra vez. Parecían estar atrapados en una tormenta. Las nubes fuera de la ventana estaban oscuras, con relámpagos cayendo a su alrededor con alarmante frecuencia. El intercomunicador sonó, seguido de una voz femenina tensa que solicitaba a todos los pasajeros que pusieran sus asientos en posición vertical y se abrocharan el cinturón. Haciendo lo que le dijeron, Nunio miró a Yiga en el asiento junto a él. Estaba muy pálida. Sus dedos agarraban con fuerza el apoyabrazos. «Oye, es normal», dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Turbulencia. Cada vuelo experimenta algo. Los rayos no pueden dañar el avión». Trató de no pensar en las excepciones a la regla, los pocos casos en que los aviones se estrellaron o se destrozaron debido a fuertes tormentas. Estos casos fueron una anomalía estadística. Yiga le devolvió la sonrisa levemente y asintió. Un hombre pasó a toda prisa junto a ellos y unos segundos más tarde algunos tripulantes lo siguieron. Otro golpe en el avión sacudió. Los temblores se volvieron más alarmantes. Alguien en clase económica gritó. Yiga se acercó y tomó su mano. «No nos vamos a estrellar, no seas tonta», dijo Nunio apretándola. Ella no dijo nada, solo lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de terror. Nunio tragó saliva y respiró hondo. Sabía que debía mantener la calma por su bien, incluso si él también estaba nervioso. «Está bien, cariño», dijo. «Todo saldrá bien». El avión se convulsionó más fuerte y luego cayó, y los gritos de terror llenaron el avión. Ahora descendían a una velocidad implacable. La mano de Yiga apretó la suya con tanta fuerza que le resultó doloroso. Mordiéndose el interior de la mejilla, Nunio miró alrededor de la cabina, tratando de distraerse del miedo en el rostro de su esposa. Su mirada se cruzó con la de Sí. Los ojos del otro hombre eran sombríos, pero su expresión era tranquila y resuelta. No parecía asustado. A diferencia de él, su amante pelirrojo estaba llorando en su asiento, agarrando su cinturón de seguridad y murmurando algo en voz baja. Máscaras de oxígeno cayeron de sus compartimentos y Nunio, aturdido, ayudó a Yiga a ponérsela antes de agarrar la suya. Respiró y tomó la mano de su esposa, tratando de mantener la calma. Por primera vez en años, Nunio oró. Horas después, Sí gimió levantándose. Su visión parecía aparecer y desaparecer. Su cuerpo le dolía demasiado por todas partes. Se obligó a concentrarse. Lo primero que vio
Fue el cuerpo de Tom. Sí, no necesitó comprobar el pulso de Tom para saber que no estaba con vida. Había una herida abierta en su cabeza. Los ojos azules de Tom estaban sin vida, todavía abiertos por el miedo. La bilis subió a la garganta. Conocí a Tom desde hace unos pocos días, pero todavía era increíblemente inquietante verlo ahora. A ese chico al que había estado besando unas horas antes. Dios, Tom aún no tenía 25 años. Apartando la mirada, sí miró a su alrededor. No estaban perdiendo altitud, eso era obvio. Entonces habían aterrizado, estrellado. Había suficiente luz para ver, lo que significaba que todavía era de día, donde quiera que hubieran aterrizado. Trató de calcular exactamente dónde habían bajado, basándose en el tiempo del vuelo, pero se quedó en blanco. Bueno, no era importante. Su mirada finalmente cayó sobre el chico al otro lado del pasillo. El tipo, Nuniu, si sí recordaba correctamente, estaba llorando, sacudiendo a su esposa y rogándole que despertara. Sí lo miró fijamente, vagamente asombrado por la transformación. Atrás había quedado el hombre altivo y perfecto que se burlaba de él con desprecio. Este chico apenas se parecía a él. Su cabello castaño rizado era lo único que tenían en común. Atrás quedó el hombre altivo y perfecto que se burlaba de él con desprecio. Este chico apenas se parecía a él. Su cabello castaño rizado era lo único que tenían en común. Sacudiéndose para salir de su estupor, ¿se había golpeado la cabeza? Sí, se obligó a moverse. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, ignorando el dolor sordo en sus costillas. El avión estaba en silencio, muy silencioso. Había esperado que hubiera pánico y gritos de la gente, pero no hubo nada. Cuando sí se apartó la partición que separaba la cabina de primera clase económica, descubrió por qué. Parte del avión había desaparecido. Sí miró el cielo nublado y luego a la playa cercana. Parecía que el avión, o lo que quedaba de él, se había estrellado en las aguas poco profundas de alguna isla, lo suficientemente lejos de la tormenta en la que había sido atrapado el avión. O tal vez habían pasado horas. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Sin lugareños, sin casas a la vista, sin señales de que había algo más que ellos en la isla, probablemente deshabitada. Entonces, dondequiera que estuviera la otra mitad del avión, no podía verla. Era posible que ya se lo hubiera tragado el océano. Hablando del océano, parecía que la marea estaba subiendo pronto. Regresó al interior y se dirigió a la cabina. No tenía muchas esperanzas de que alguien dentro de ella estuviera vivo, y sus expectativas resultaron ser correctas cuando encontró los cuerpos del piloto y el copiloto. Suspirando, sí los sacó del avión, uno por uno. Luego sacó el cuerpo de Tom. Por fin, solo quedaba el intolerante, él y su esposa. «¡Vamos, sácala!», dijo Sí con brusquedad. «No podemos dejar los cuerpos aquí. El avión se inundará cuando llegue la marea». El chico levantó la cabeza y parpadeó aturdido. Sus ojos muy abiertos eran muy verdes. Extraño. Sí había pensado que eran azules. Frunció el ceño y agitó una mano frente a la cara del chico. «¿Te golpeaste la cabeza? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Vamos! La marea está empezando a subir. No hay tiempo que perder. Saca a tu esposa». «Saca a tu esposa», repitió el hombre, luciendo perdido. «Ella está... No, simplemente está inconsciente». Sí miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. No quería sentir pena por ese tipo intolerante, pero era imposible no hacerlo. «Se fue»,
dijo, un poco más suave, mirando el ángulo antinatural de su cuello. Apretó los dedos contra su garganta, solo para estar seguro, y no le sorprendió no encontrar el pulso. Lamento tu pérdida, pero tenemos que movernos. No puedes quedarte aquí. Llévala afuera. No esperó a que el chico siguiera sus instrucciones. No hubo tiempo para cuidarlo. A juzgar por la altura de las olas, les quedaba muy poco tiempo. Así que sí se ocupó de sacar las maletas de mando del avión y luego toda la comida y el agua que pudo encontrar. No tenía idea de cuándo llegaría el rescate, por lo que era mejor estar trepado y preparado que no estarlo. En algún momento, el otro hombre debió haberse movido, porque no estaba en el avión cuando sí regresó después de poner las maletas en un punto más alto de la playa. Frotando sus dolorosas costillas, sí miró alrededor del avión, que se inundaba rápidamente, buscando cualquier cosa que pudiera ser remotamente útil. Agarró un puñado de mantas, almohadas y algunas herramientas y miró hacia la colina. El sistema de comunicación del avión no parecía funcionar. Solo podía esperar que el avión hubiera enviado una señal de socorro antes de estrellarse y que el rescate llegaría pronto. El agua ya le había llegado a la cintura, así que sí abandonó el avión, pensando que había hecho todo lo posible. Dejó todo junto a las maletas y sacó su teléfono. Sin señal, como se lo esperaba, eso hubiera sido demasiado difícil. Pasando una mano por su rostro, sí suspiró y se volvió hacia los cuerpos. Él dudó. Si los rescataban pronto, enterrarlos no tendría sentido, pero no le gustaba la idea de dejarlos insepultos con tanto calor. Entonces se fue a trabajar. Cavó 3 huecos con herramientas rudimentarias y limitadas. Resultó ser un trabajo largo y agotador, y cuando terminó, sí sudaba profundamente y le dolían las costillas magulladas. Se quitó la camisa empapada, la lavó en el océano y la dejó secar sobre una roca. Luego tomó una botella de agua y fue en búsqueda del otro tipo. Por mucho que no le gustara ese tipo, no quería que muriera deshidratado. Lo encontró en el recodo de la isla, junto a una palmera alta. Noniu estaba arrodillado frente a un montículo de arena poco profundo. Una tumba. Estaba cubierto de arena, sus manos sucias. Sí frunció el ceño. ¿Había cavado con las manos? «Oye», dijo, «deberías tomar un poco de agua». El tipo no se movió, todavía encorvado, respiraba entrecortadamente. Su aliento salía en fuertes jadeos o sollozos. «Oye, ¿estás herido?», sí dijo, mirándolo con sentimientos encontrados. Por mucho que odiara la idea de estar varado en una isla abandonada con un fanático, el tipo acababa de perder a su esposa, una mujer agradable y encantadora que había pasado el vuelo tratando de defender a su marido. Si recordaba correctamente, había mencionado que habían estado casados durante 9 años. 9 años con una persona es mucho tiempo. Sí no podía esperar comprender la enormidad de perder a la esposa de uno durante 9 años. Aunque se sentía triste por Tom, apenas se conocían. Tom era otro turista con el que sí había conectado en Bora Bora. Difícilmente podría compararse con perder a la propia esposa. No hubo reacción. Los labios de Sí se tensaron. Nunca había sido conocido exactamente por su paciencia, y desafortunadamente para Noniu, estaba demasiado exhausto y estresado para hacer un esfuerzo ahora. Dejó caer la botella a los pies de Noniu y se alejó. El tipo era un hombre adulto. No iba a cuidarlo. Si quería deshidratarse, era su propia decisión. Sí pasó los siguientes días explorando la isla. Desafortunadamente, no había mucho que explorar.
Estaban varados en un pequeño pedazo de tierra de apenas 1 milla cuadrada. La isla probablemente ni siquiera tenía nombre, probablemente no estaba en ningún mapa, solo una de las miles de pequeñas islas en el Océano Pacífico. La única buena noticia fue que había agua dulce, un pequeño arroyo. El agua tenía un sabor un poco metálico, pero era lo suficientemente buena para beber. Al menos no había sido envenenado después de beberla. No había vida animal y no había señales de que humanos estuvieran allí. A la luz de esto, y considerando que el rescate aún no aparecía, sí pasó un día haciendo una red de pesca con la ropa que había encontrado en el bolso de mano de Yiga. Se sentía un poco mal para destruir las pertenencias de una mujer, pero pensó que a ella no le importaría que usaran su ropa para alimentar a un viudo. Era solo práctico. Fuera de toda la ropa, la de ella no era lo suficientemente buena para usar, a menos que estuvieran realmente desesperados. Pero sí, trató de no pensar en esa opción. Si se desesperaban lo suficiente como para necesitar usar la ropa de Yiga, eso significaría que habrían estado varados en esta isla durante mucho, mucho tiempo. De hecho, quería que Nuniu se enojara por la ropa de su esposa. El silencio estaba empezando a poner nervioso así. El tipo caminaba por la isla como una especie de fantasma, con la mirada apática y perdida. Apenas tocaba el agua y la comida que sí le dejaba varias veces al día. No hablaba en absoluto. Era un marcado contraste con el tipo en confrontación con que había estado mirándolo a él y a Tom con disgusto hace solo unos días. Algo que tenía que ceder. No podría seguir así. Nunio quería emborracharse. Había una botella de vodka entre las cosas que sí había rescatado del avión. Nunio la agarró cuando el otro hombre no estaba mirando. Fue a la tumba de su esposa y se emborrachó tremendamente. Era un buen sentimiento. Sí lo encontró horas más tarde, y como era de esperar, estaba furioso, pero de nuevo parecía tener solo 2 estados de ánimo, en lo que a Nunio se refería, disgusto y furioso. «¡Vete!», balbuceó Nunio, mirándolo desde el suelo. «Estás malogrando el estado de ánimo aquí». Su voz sonaba extraña, incluso para sus propios oídos, ronca y croada. ¿Cuánto tiempo no la había usado? Desde que... Nunio tomó otro trago de la botella, saboreando la quemadura. Estaba bastante seguro de que el rostro de sí se había puesto rojo de rabia, si no hubiera sido porque estaba tan bronceado por el sol. «Te lo dije, no tienes permitido tomar nada sin mi aprobación primero». Sí apretó los dientes, un músculo haciendo un tic en su sien. Nunio resopló, pateando la espinilla de sí. Era una pena que estuviera descalzo. Probablemente ni siquiera le hizo daño a ese tipo. «Eres el mayor fanático del control que he conocido». Sus labios se torcieron en una sonrisa. «Y he conocido bastantes fanáticos del control, así que eso dice mucho. ¿Estás seguro de que no asististe a la escuela de Liangwan para los idiotas más controladores del planeta?» Sí le lanzó una mirada de disgusto. «Levántate, bebe un poco de agua y ve a dormir». Nunio le dio otra patada en la espinilla. El idiota ni siquiera se movió. «Tú no eres mi jefe». «No», dijo sí, «pero yo soy el encargado del alijo, no tú. No puedes tomar nada que te guste. Nuestros suministros son limitados». «Es solo vodka que uso. Era lo único aquí que podía usarse como antiséptico», gruñó sí. «Y ahora no tenemos nada, gracias a ti». «Oh». Nunio volvió a mirar la botella. Hubo un largo y tenso silencio. Nunio miró la etiqueta de la botella. «Hoy es su cumpleaños», susurró, y luego se rió.
El sonido era áspero y discordante, incluso para sus propios oídos. Yo creo que tan malo es que ni siquiera sé con certeza qué día es hoy. Un suspiro. Eso no es una buena razón para emborracharse. Ella pensaba que podría estar embarazada. Sí, no dijo nada. Nunhiu tragó lo que quedaba en la botella y miró al cielo mientras luchaba contra la opresión en su garganta. Rayos, no sabía por qué se sentía así. No era como si hubiera deseado tanto tener niños. Yiga había sido la que los deseaba tanto. Nunhiu aún podía recordar su amplia sonrisa y las lágrimas en sus ojos cuando se dio cuenta de que probablemente lo estaba. Había decidido hacerse una prueba de embarazo cuando regresaran a los Estados Unidos, temiendo otra decepción. Lo habían estado intentando durante más de 6 años, y Yiga se desesperaba cada vez más a medida que se acercaba a los 40. Era irónico que se hubiera ido justo cuando su sueño posiblemente estaba a punto de hacerse realidad. Irónico era la palabra equivocada. Era cruel. Era injusto y tonto. Y ahora ni siquiera sabría si ella realmente había estado esperando un bebé. Siempre se lo preguntaría. «Lamento tu pérdida», dijo Sí con voz ronca. Nunhiu resopló. «Correcto. No es como si gente como tú pudiera entender alguna vez lo que es perder a una esposa». «¿Gente como yo?», dijo Sí rotundamente. Nunhiu pateó la botella hasta el océano. «Gaze, ¿de verdad quieres que te patee?». Nunhiu levantó los ojos y cerró su mirada en el rostro cabreado de Sí y sonrió. «Quizás sí», pensó. El dolor físico, para distraerlo del dolor en su pecho, sonaba casi bienvenido. «¿Te he ofendido? ¿Que no eres gay?». Los labios de Sí se apretaron, sus ojos marrones se oscurecieron. «No sé qué estás tratando de lograr, pero no me enojarás con algunos insultos juveniles». Nunhiu estiró la boca en una mueca de desprecio. «No puedo evitar notar que ni siquiera derramaste una lágrima por tu novio, o lo que sea que era ese chico que estaba contigo. Pero de nuevo, siempre he sabido que a los homosexuales no les importa nada más que hacerlo. No entenderías cosas como el amor y el dolor de perder», gritó cuando Sí lo ayudó a levantarse bruscamente. «Una palabra más y te daré uno», dijo Sí. Sus dedos se clavaron dolorosamente en los hombros de Nunhiu. «Te di mucha holgura, porque estás de duelo y todo, pero realmente me estoy hartando de tus tonterías intolerantes». Lo sacudió como a un muñeco de trapo. «Esta es tu última advertencia». Nunhiu tragó. Su corazón latía tan rápido que se sentía como si estuviera tratando de escapar de su pecho. Sí era grande. Fue una tontería darse cuenta apenas, pero nunca antes había estado tan cerca de él. Lo extraño era que no se veía tan grande desde lejos, tal vez porque era alto y musculoso, sin mucha grasa, pero así de cerca era obvio que el tipo estaba construido como un tanque. Se elevaba sobre Nunhiu en más de media cabeza, y Nunhiu tampoco era exactamente bajo, 1,72 m. No era solo la altura o la condición muscular. La presencia del tipo era opresivamente fuerte. Su mirada oscura, pesada y hostil, junto con su pelo oscuro y su carácter gruñón, se parecía increíblemente a Wolverine, lo cual era divertido, considerando su nombre. O habría sido divertido si Nunhiu fuera capaz de seguir divirtiéndose. Nunhiu se escuchó a sí mismo decir: «¡Quítame las asquerosas manos de encima!». El puñetazo en su estómago no fue sorprendente, pero la fuerza lo envió de rodillas. Él rió. «¿Se supone que debo tenerte miedo?».
Sí enterró una mano en su cabello, obligándolo a mirarlo. «Eres un tonto intolerante», se interrumpió, solo mirándolo intensamente, estudiándolo. Nunio se sintió incómodo, transparente, como si el otro hombre pudiera ver directamente en su alma. Por fin, sí exhaló un suspiro. La ira y la tensión abandonaron su cuerpo. Se pasó una mano por la cara y luego miró a Nunio a los ojos. «Mira», dijo, «siento mucho tu pérdida, pero júntate, este comportamiento autodestructivo es malsano. Contrólate. Estoy seguro de que tu esposa no hubiera querido que te metieras en peleas que no puedes ganar o que bebas hasta una tumba temprana. Parecía una mujer inteligente, amable, pero ella se ha ido. Tú estás aquí». La visión de Nunio se volvió borrosa de repente. Parecía una mujer inteligente, amable, pero ella se ha ido. No sabía por qué esas palabras lo golpearon con tanta fuerza. No era como si no hubiera sabido que Yiga no estaba. La había enterrado con sus propias manos, pero de alguna manera esas palabras pronunciadas por un casi extraño lo hicieron realidad. Ella se había ido. Ella realmente se había ido. Nunca la volvería a ver. Un nudo se formó en la garganta de Nunio. Su visión se volvió más borrosa. Parpadeó rápidamente, odiándose a sí mismo por mostrar debilidad frente a este hombre, pero no podía detenerse. No podía contener las lágrimas. Volvió la cara, tratando de esconderlas. Su respiración salía en jadeos entrecortados. Sí estaba afortunadamente callado, pero no se había ido. Nunio esperaba que el sonido de las olas rompiendo contra la orilla enmascarara su respiración entrecortada, pero conociendo su suerte, probablemente no fue así. Sí permaneció en silencio por un rato, lo que le permitió controlar sus emociones mientras ambos fingían que no estaba llorando. Dios, qué humillante. Finalmente, sí se aclaró la garganta. «Vamos, levántate», dijo con voz ronca. «Necesitamos hidratarte». Nunio lo miró, diciéndose a sí mismo que no le avergonzaban las lágrimas en los ojos. Su esposa se había ido. Tenía todo el derecho a llorarla. «¿Por qué te importa?», él susurró. La expresión de sí era algo apretada. «No lo hago, pero que me condenen si tengo que llevarte a ti con ella también». A pesar de sus duras palabras, sus ojos oscuros no fueron desagradables cuando le ofreció la mano. «Levántate, vamos». Nunio miró esa mano por un momento. Finalmente la aceptó y permitió que sí lo pusiera de pie. Le temblaban las rodillas y el mundo a su alrededor no estaba del todo enfocado. Pero sí lo atrapó cuando tropezó. Se sintió simbólico de alguna manera.